como creyentes profesos en Cristo, ¿de qué manera debemos actuar frente a las necesidades sociales de nuestro tiempo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que vamos a conversar hoy día. Ese es nuestro tema, basado en un libro en realidad basado en una exposición de Abraham Kuyper. Vamos a hablar de Abraham Kuyper un poquito más adelante, y donde él habla sobre el problema de la pobreza y cómo nosotros podemos, como iglesia, como creyentes en Cristo, reaccionar ante eso. Primeramente, si vamos a hablar sobre nuestra actitud, nuestra reacción frente a eso, tenemos ahí algunos errores en este proceso de generar una respuesta. Entonces partamos a identificar esos errores para que en el momento de construir una respuesta no caigamos en los mismos errores que tienden a nos tirar para atrás. El primer error que nosotros tomamos muchas veces es el apuro por una solución instantánea. Es decir, ya hagamos algo, pero hagamos algo ahora, ¿cómo? No importa, y vamos, y desde el punto de vista cristiano hablando yo, a veces sin una mayor reflexión. Tenemos conciencia de la urgencia, de la necesidad, de la escasez, y eso es evidente. La palabra mismo nos insta a que no podamos decir a una persona que está en necesidad: pasa mañana, que mañana te ayudaré. O sea, la necesidad, la escasez, la miseria, la pobreza, muchas veces demanda una respuesta urgente, pero la manera como nosotros reaccionamos en búsqueda de una solución que sea instantánea nos puede llevar muchas veces a una solución equivocada. Es decir, no pensamos mucho, simplemente reaccionamos con lo que tenemos así, de lo más en la mano, y a veces no es la mejor solución. También eso va de la mano con la pereza de buscar entender todo el panorama. Pereza en el sentido de que muchas veces no queremos nosotros reflexionar tanto sobre cómo Cristo espera que nosotros actuemos, ni cómo debemos actuar de mejor manera. Simplemente nos armamos con las respuestas que ya tenemos. Tenemos respuestas preestablecidas en nuestra cabeza, soluciones listas. De hecho, si vamos al Facebook, encontraremos la solución para todos los problemas del planeta. Si usted se da cuenta, está todo ahí. Encontraremos personas que están habilitadas para hablar de todos los temas y con todas las soluciones, pero no todos entendemos el panorama completo. Y la palabra siempre nos llama a que, pese a una acción más objetiva, concreta, rápida para problemas prácticos, nos lleva también a que esa solución no se ha hecho en el marco de una pereza por entender el real dolor de la gente, ¿no es cierto? Y eso también se une al tema de la ignorancia de los reales fundamentos bíblicos. Y eso aquí sirve para un montón de otros temas que podemos hablar en los jueves, porque hay un montón de cosas que nosotros pensamos que la Biblia dice, pero que la Biblia no dice. Y hay un montón de cosas que nosotros interpretamos como si fuera así, pero no es. Por ejemplo, cuando se habla del amor de Dios, la comprensión real del amor de Dios muchas veces es frágil. Y cuando alguien pregunta, ¿pero cómo puede un Dios de amor hacer tal cosa? Y muchos cristianos se ven en problemas. Y, wow, no sé, nunca había pensado. Otros dicen, no, es que el amor ha sido de manera tan genérica que no están hablando de lo que dice la Biblia simplemente, sino que de un concepto propio, por la misma pereza de buscar entender todo el panorama, también de la misma pereza de buscar entender toda la Biblia o buscar fundamentar una solución bíblica totalmente, ¿no es cierto? Así que lleva todo eso fundamenta el siguiente paso, el cuarto problema, que quizás es el problema más evidente, que es el sesgo cultural ideológico. Todos nosotros tenemos, en mayor o menor grado, un cierto sesgo cultural o ideológico. ¿Por qué? Porque donde en las opiniones que no han sido profundamente formadas por la Biblia en nuestras mentes, han sido formadas por la cultura.
por el ambiente y por nuestras influencias. Y eso varía a lo largo de la vida. Puede ser que uno varíe menos en unos, más en otros, pero todos nosotros somos personas que han aprendido a entender el mundo a partir primeramente de la experiencia de nuestras familias, luego del ambiente social en que nos metemos, sea en la universidad, el trabajo, la iglesia, y digo sesgo cuando todo ese pensamiento no es el pensamiento bíblico, sino que está en contradicción. A veces es parecido al pensamiento bíblico y a veces se hace decir por un pensamiento bíblico, pero no es Biblia, es simplemente ideología. Y eso es ambidestro, ¿cierto? Sirve para ambos lados. Así que tenemos un tema ahí y tenemos que ser honestos en entender que en muchos temas, sobre todo temas tan prácticos como ese y que genera polémica, puede ser que nuestra visión esté reforzada, no porque la Biblia dice, sino que en parte es por lo que yo he aprendido en otras fuentes y que si confrontado con la Biblia voy a dar cuenta que no es tan así. Hay un tweet que compartí esa semana de una persona que yo no conocía, busqué conocer porque alguien compartió y yo compartí porque encontré interesante, que dice lo siguiente: muchos jóvenes no aprenden a entender justicia desde la escritura. Entonces en la universidad ellos aprenden a entender la justicia a partir de la cultura y ahora ellos piensan que injusticia es justicia. Entonces ellos interpretan la escritura a través de la cultura y no la cultura a través de la escritura. Y eso es un problema que no es un problema actual, es un problema de siglos, ¿cierto? Podemos decir así. Y cuando vamos a hablar de ese tema somos desafiados a pensar en eso. Así que para eso invitamos a un caballero que algo sabe del tema, llamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper es un teólogo reformado, importantísimo. Fue también un estadista, periodista, escritor, profesor, jurista, además de primer ministro de los Países Bajos entre 1901 y 1905. Algo hizo, ¿no?, con su vida. También fundó una universidad, la Universidad Libre de Ámsterdam. No es cualquier universidad. Fundó una denominación reformada, la Iglesia Reformada de los Países Bajos, que era la segunda denominación más grande del país, y 2 periódicos y un partido político. Así como bien activo estuvo Abraham Kuyper, y era el líder del movimiento neocalvinista, que es básicamente una de las ramas calvinistas de Holanda, ¿no?, de los Países Bajos. Entonces, un tipo que tenía una profunda pasión, tanto por el tema teológico como por el tema social. Su nombre está dentro de un ambiente teológico muy cercano a nosotros como reformados, o sea, dentro de nuestra línea reformada, por decir así, que dio las bases para varios otros autores conocidos de nuestro medio, filósofos reformados, y por lo tanto un tipo que es un referente cuando pensemos en sociedad. Después podemos decir que después de Calvino, cuando pensemos en temas más sociales del calvinismo y sociedad, pensemos en Abraham Kuyper, además de sus contribuciones en otras áreas, ¿no es cierto? Podemos resumir su énfasis, al menos para lo que nos importa hoy, en 3 aspectos: el mandato cultural, la soberanía de las esferas y la gracia común. Obviamente que no inventó esos temas. Bueno, la soberanía de las esferas, la gente dice que bueno, él fue así como el primero, o quizás el principal o el más famoso en aquella época en hablar sobre eso. ¿De qué está hablando aquí Abraham Kuyper y por qué es importante? Porque él surge hablando de justicia social, hablando de la relación del ser humano con la creación, no utilizando las herramientas del discurso social de la época, que estaba en creciente desarrollo y en franca expansión, una visión socialista de
de las causas sociales en contrapartida en lucha contra una visión bastante conservadora en lo político, ¿no es cierto? Y él surge pegando para los dos lados. Vamos a ver un poco sobre el tema del mandato cultural, que tiene que ver con el cuidado de la creación, cómo significa eso, pero la idea de la soberanía de las esferas es que cada esfera se relaciona una con las otras, pero una sobre las demás. Es decir, la política, la ciencia, la ecología, todas esas áreas están ordenadas y juntas bajo su soberanía individual. Y también un tema que él expuso con bastante sabiduría, el tema de la gracia común, un tema que tiene su origen así como más famosa para nosotros en nuestro ambiente reformado con Juan Calvino, y Calvino también aprendió de Agustín. Esto uno va aprendiendo del otro, pero poniendo de lo suyo y va agrandando, y él también hizo bastante énfasis en la gracia común, exactamente para mostrar nuestra labor en la esfera pública, no en una esfera únicamente de creyentes para creyentes, sino que también en la esfera pública, como él trabajó bastante bien. Y él en 1891 fue invitado a ir a Estados Unidos a una conferencia, a un congreso social organizado por una universidad cristiana evangélica, para hablar sobre ese tema, como creyentes profesos en Cristo, de qué manera debemos actuar frente a las necesidades sociales de nuestro tiempo. Entonces, eso fue hace más de 120 años, 130 años, si no estoy equivocado, casi, pero sigue siendo absolutamente relevante. El texto que yo tomé de base para conversar un poco sobre eso es, así como otros que yo les comenté, de esos textos que no se puede leer bien, porque uno no logra sujetar el libro y aplaudir al mismo tiempo. Es así como fantástico, tanto que yo empecé a subrayar, y hay páginas que están subrayadas casi la página entera. No es tan práctico así, ¿no? Porque después todo está destacado, nada está destacado. Ahora, un texto fantástico, y que para lo que importa hoy día vamos a tratar solamente de una parte, serviría para más discusiones en otros ámbitos, incluso para hablar del tema ese del 18 de octubre y otras énfasis, pero vamos a conversar un poco sobre eso. Básicamente lo que él va a apuntar en un principio es cómo nosotros reaccionamos al caos que está en el mundo. Y él da duro contra la Revolución Francesa, y muestra cómo la Revolución Francesa es toda la antítesis de lo que el Evangelio presenta. Porque ¿qué es lo que el Evangelio presenta? En su visión, el Evangelio presenta mayordomía en lugar de revolución. Porque la mayordomía está basada en que nosotros fuimos creados como seres humanos para gobernar esa creación, para cuidar la creación y para hacer de las cosas creadas, transformar estas cosas. Él utiliza la expresión arte, hacer arte con el mundo que estamos ahí. Entonces, transformar una roca, una piedra en un cristal, en un objeto de valor, transformar un ambiente inhóspito en lugar apacible, transformar las cosas que tenemos en el mundo para hacer con que el mundo funcione mejor. Eso es mayordomía, que viene de la construcción, de la elaboración, de la producción, pero mayormente pensando en el beneficio mutuo, en el beneficio colectivo, en la expansión del ambiente social. El modelo que él tiene de sociedad es muy interesante, porque es una estructura, es una malla donde todos nosotros vamos al contribuir con nuestro rol de mayordomos en esa creación, vamos construyendo y fortaleciendo esa malla social. Y él critica la Revolución Francesa, porque lo que propone la Revolución Francesa y la lógica misma de la revolución es el rompimiento de la malla. Entonces se destruye esa malla social y se fomenta
un individualismo sin esperanza. Básicamente, él critica por la estrechez que la revolución produce, es decir, vamos a pensar el ser humano simplemente a partir de la esperanza del ser humano en ese mundo. La lógica de la mayordomía es que yo estoy pensando el mundo en la perspectiva de que como ser humano no soy simplemente un ser que vive en este planeta, sino que soy un ser creado por un Dios eterno y soy creado con un alma eterna y soy llamado a la eternidad. Por lo tanto, mi esperanza no reside únicamente en lo que yo tengo acá. La mayordomía implica en que yo debo cuidar a mi semejante y cuidar a la creación para hacer de la creación algo mejor, pero no con el fin de que este algo mejor es todo, sino que mi vida va más allá de lo que pasa en este mundo. Entonces, lo que él defiende es el pensamiento del autor de Eclesiastés, ¿no es cierto? En Eclesiastés, el predicador ahí está hablando de que no hay esperanza en ese mundo bajo el sol, porque ese mundo bajo el sol es un lugar de tremendas injusticias, es un lugar sin esperanza, uno trabaja y no recibe, uno ve la injusticia y ella se perpetúa y no sabe cómo salir de esta espiral de desesperación. Pero el mundo que no está bajo el sol, el mundo que está con una perspectiva de fin amplia, apuntada en el Creador, puede ver más allá de esta realidad limitada e individualista que él critica ahí en el pensamiento de la Revolución Francesa en aquel caso y en nuestro caso del pensamiento secular que se basa mucho en los ideales estos revolucionarios como forma de transformar la sociedad. Aquí él muestra que la manera de transformar la sociedad se basa mayormente en la creación. Y él va hablando y conectando desde la creación, pasando por el Evangelio y llegando a los días actuales en el caso de él. Pero es muy hermoso un texto que le hace la conexión entre cómo la Roma, que era el imperio, ¿no es cierto?, de aquellos primeros siglos, cómo esa Roma fracasó en su aspecto social. Y dice lo siguiente: la dura y pagana Roma se fue. Entonces, así como la sonriente Grecia, sumergía en el pantano de la miseria humana. No obstante, antes de hundirse por completo, surgió una luz en Belén, y se percibió en el Gólgota un grito de alguien muriendo y despertando una nueva esperanza para nuestro pueblo. No una esperanza en el sentido de hoy, a la que muchos quieren degradar y hacer del Cristo de Dios un reformador social. Salvador del mundo es su título de honor. Y ahí sigue. No, sí. Partes del texto así que uno no sabe si se sujeta el libro y se aplaude. Es muy interesante. Y él da, a raíz de la introducción de Cristo como el Salvador del mundo, él va a decir cómo Jesús entonces responde a esos problemas de la injusticia social. Él dice, Cristo combatía la injusticia social primeramente con la verdad, condenando duramente la esclavitud a Mamón, de aquellos que amaban la plata, de aquellos que estaban en posición de abundancia de recursos, de ese joven rico que se veía en conflicto entre vender sus bienes y regalar a los pobres por el amor y la esclavitud que él tenía con estos. Pero el combate de Jesús atacando a aquellos que eran ricos y adinerados en aquel tiempo, era un combate con la verdad, es decir, él los llamaba y los confrontaba con la realidad de su esclavitud. Y era un llamado con compasión. No era una destrucción de los ricos para dar espacio al surgimiento de una clase de pobres que va a dominar por sobre los ricos, porque Kuyper va a decir de una forma bastante clara que incluso aquellos que saliendo de abajo y que cuando llegan a la posición arriba o que llegan a ser muy poderosos económicamente van a hacer lo mismo que hicieron con él o incluso peor. ¿Por qué? Porque lo que está aquí en tema no es ser rico o pobre, sino que la adoración
Al fin y al cabo, el corazón que adora al dinero, como Pablo va a decir, ¿no es cierto?, tiene en el dinero la raíz de todos los males. Y es de ahí que Jesús está entonces llamando a estos que eran esclavos de Mamón a que depongan su esclavitud. Por eso que para algunos ese llamado, por eso decía, ¿no?, que es más fácil que un camello pase por el hoyo de una aguja que un rico que entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de que la esclavitud al dinero, al amor al dinero, es algo muy fuerte en el corazón humano. Y por lo tanto, Jesús lo ve tal cual como lo es, y por lo tanto inicia combatiendo la injusticia así. Vemos eso claramente en los profetas. Tanto que la Biblia dice, y hemos leído en uno de esos versículos de los cultos pasados, la verdadera religión es asistir a los huérfanos y a las viudas. El cuidado con el necesitado muestra que nuestra verdadera espiritualidad se revela cuando no amamos al dinero o cualquier otra cosa en lugar de Dios. Pero al amar a Dios por sobre todas cosas, amamos a lo que Dios ama. Y ahí viene la otra parte, ¿no es cierto?, que él dice que Cristo era la presencia de Dios con los pobres y oprimidos. La misericordia era su forma de actuar y también era su prédica. Jesús no solamente hablaba de la misericordia hacia los necesitados, como también les proveía lo que ellos necesitaban. Es decir, cuando vamos a la parábola, cuando vamos al milagro de la multiplicación, Jesús entiende que ellos, muchos de ellos no estaban ahí al menos en la segunda multiplicación, por el Cristo verdadero, por tener un encuentro con Dios. Lo que ellos querían era comida y milagros, eran sanidades, era lo que el pan de hoy. Entonces, aún así, Jesús suple sus necesidades, porque esas necesidades eran sumamente urgentes. Y la Biblia dice claramente que Jesús, movido de compasión por estas personas, las cuidaba, ¿no es cierto? Y Kuyper va a decir literalmente, donde pobres y ricos se encontraban frente a frente, él nunca escogía su lugar entre los más abastados, sino que siempre se asociaba a los más pobres. Por eso, dice Kuyper, es por eso que él nació en un pesebre, como nació, no tenía dónde recostar su cabeza siendo adulto. Es decir, tenemos ahí un Cristo que vivió de una manera bastante humilde. Ahora hay que tener cuidado para no confundir esta frase con la frase que surge en Latinoamérica. Kuyper todavía no. Él era anterior al movimiento que surgió en Latinoamérica, tanto en el mundo evangélico como en el mundo católico, que era una mezcla del pensamiento social, del pensamiento más socialista con el evangelio, con el cristianismo de una manera general, que habla de la prioridad de los más pobres, como si fuera una forma de, como si Cristo hubiera escogido a unos más que otros, en un sentido de que debemos nosotros rechazar al rico y amar al pobre. Cristo estuvo también con ricos. De hecho, él fue a acostarse en la casa de Zaqueo, que no era para nada pobre ni para nada piadoso, pero aún así estuvo con él, estuvo con los teólogos que lo rechazaban, estuvo con gente pobre que lo abrazaba. Es decir, lo que encontramos en Cristo es algo que Kuyper va a decir en otras ocasiones, que no hay ese dualismo entre pobres y ricos. Cristo es el que unifica a todos los seres humanos, porque muestra que todos los seres humanos tienen su miseria, cada uno a su manera, pero a cada uno él responde con lo que uno necesita recibir. Así que avanzando ya, vamos a ver cómo Cristo entonces organiza su iglesia para la acción social en el mundo, que es lo que nos convoca aquí. Hay
tres cosas que Cristo hace y que yo encontré fabuloso como Kuyper explica y podemos conversar un poco sobre eso. Jesús comienza instituyendo el ministerio de la palabra, es decir, el primer paso para actuar como iglesia es a través de la exposición de la verdad del Evangelio. Se condena al ídolo del dinero y del amor del dinero, llamando a todos esos que en su idolatría, en su amor a Mamón, son convocados ahora, llamados a abandonar, a deponer esa idolatría y a venir a Cristo. Pero esa misma palabra es que lleva consuelo a los pobres, mostrando que su valor no está en lo que tienen y su esperanza no está solamente en ese mundo, y que el proveedor es un Dios de amor que cuida y que protege sus vidas. Por lo tanto, la palabra, que quizás algunos van a decir, bueno, pero eso es muy teórico, eso no resuelve nada. Eso resuelve muchas cosas. Porque ese es el paso fundamental, inicial, trascendental, y sin el cual todos los demás pasos son sin efecto. Porque es con base a la palabra que uno descubre quién soy yo. Y a partir de esto es que doy valor a las cosas que tengo y que no tengo, y por qué las debo tener, y cómo puedo enfrentar la escasez, la situación en la que estoy viviendo. Por eso Pablo dice, he aprendido a vivir con contentamiento en todas circunstancias, ¿no es cierto? Tanto en la miseria, o tanto en la escasez, como en la abundancia, tanto en la miseria como en momentos de bastante éxito. Mariana parece que levantó la mano, ¿quería decir algo? Sí, yo creo que muchas veces nosotros nos equivocamos cuando pensamos en ese concepto de que solo la gente rica tiene amor al dinero. Entonces, el amor al dinero es algo que está en el corazón de cualquier ser humano, sea porque yo tengo mucho y no quiero repartir, o sea porque no tengo y pongo mi esperanza en tener, en poder alcanzar, tener. Entonces, yo creo que es algo sumamente importante porque, como dijo Amos, si yo soy pobre y eso cambia en mi corazón, yo no voy a estar, como dijo Pablo, o sea, yo voy a aprender a vivir de todas las maneras, o sea, como en la pobreza o con la plata, que sea, porque mi placer está en el Señor y confiar de que Él me sostiene y todo eso. Uh-huh. Buenísimo. ¿Rafa también había pedido la palabra? Sí, pastor, mira, tres cosas muy rápidas. Una, la teología de la liberación es mucho más grave inclusive, porque es una mezcla de marxismo, derechamente marxismo, uh-huh, con una mala teología. O sea, no es un socialismo general, es marxismo y muy mala teología. Segundo, yo de acuerdo con la Mari, el problema de la plata no lo tienen solo los ricos, es más, miremos dónde está la gente que se endeuda para vivir una vida falsa. Uh-huh. Alguna vez con mi pastor afuera de un almuerzo le dije, esto es todo falso, ¿te acuerdas? Sí. Hermoso, ¿no? Sí. Cuando vos me decías, Chile está bien, yo le decía, no, es falso, estamos viviendo de mamón, de la tarjeta, del auto. ¿Quién tiene el auto más bonito? ¡Qué estupidez! Pero la verdad y tercero, quiero un testimonio. Yo, cuando llegué a la iglesia presbiteriana, yo empecé a pelear con Kuyper. Uh-huh. Y Kuyper me ganó. O sea, después de la Biblia, lejos después de la Biblia, por cierto, Calvino y Kuyper. De Kuyper es impresionante como la crítica que hace a la Revolución Francesa, que yo era un argumentativo a favor de la Revolución Francesa, me abrió los ojos. O sea, con la Revolución, la verdad que no se logra cambio. No hay cambio. Lo vimos en octubre. Además, el vandalismo y otras cosas. Eso, pastor. Buenísimo. Sí. No, sí, da duro el tema de la revolución. Ahí es un tema para poder ahondar más adelante, ¿no? Pero Kuyper es sequísimo ahí. Pero ese es el primer ministerio, el ministerio de la palabra. El segundo ministerio que Jesús
forma para su iglesia es el ministerio de misericordia. ¿De qué está hablando aquí? La idea de Jesús es que en la comunidad que Él formó, nadie puede vivir bajo privación. Es decir, el mandato primero de la vida en comunidad como iglesia es que aprendamos a cuidarnos unos a otros. Y fíjense que el modelo de Cristo para la experiencia de comunidad cristiana es para la iglesia el modelo que ella debe reflejar en el ambiente también social, pero primeramente en ese ambiente eclesiástico. Dice que en esta comunidad somos movidos por misericordia. Por eso es que vemos en el libro de Hechos el tema de la colecta para la iglesia de Jerusalén. O sea, la idea que algunas denominaciones en el final, ahí en la segunda mitad del siglo pasado, de que si usted está pasando por un momento de escasez, enfermedad, problemas matrimoniales, es porque usted tiene algún pecado en su vida y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos la iglesia en Jerusalén, que estaba ahí con los apóstoles, estaba con un grupo de líderes muy importante pasando por grandes necesidades, de manera que todas las iglesias de otras regiones enviaron sus contribuciones, incluso iglesias más pobres o iglesias pobres con escasos recursos hicieron un gran esfuerzo para suplir la necesidad. El ejemplo de Hechos, el capítulo 2, donde ellos vendían sus propiedades para que nadie tuviera pasar a privación. Quizás se malentiende y se malinterpreta lo que hicieron. Obviamente que fue una experiencia de ellos. Es un texto que no es normativo, es un texto que explica un evento, que cuenta un evento, pero que muestra un principio por detrás, el principio de que nosotros debemos como comunidad estar pendientes unos de otros para que nadie esté en privación. La solución comienza por ahí. Pablo va a ahondar eso más adelante, que debemos aplicar esto primeramente a la familia de la fe y luego también a los no creyentes. Y es por eso que la iglesia primitiva en los primeros siglos, ellos fueron reconocidos por ser aquellos que entregaban sus vidas cuidando a los leprosos hasta la muerte, muriendo ellos mismos de lepra. ¿Por qué? Porque no había nadie que cuidara de ellos. El mismo hizo un ministerio con las viudas. La asistencia a las viudas es una asistencia de la naturaleza más social que vemos en la iglesia primitiva, al menos en textos de Hechos, porque eso tiene que ver con lo que se habla hoy día, el tema de la AFP, es decir, no había una previsión. Una vez que se muere el marido que trabajaba, la mujer sin hijos, ella quedaba sin nada, quedaba para morir de hambre, literalmente. Y la asistencia a las viudas era muy importante, sobre todo cuando, que es lo que suele pasar también en nuestros días, cuando los hijos también no tienen condición incluso de sustentar a sí mismos, mucho menos a sus madres viudas. Entonces la iglesia entraba ahí, y el apóstol critica incluso a algunos Barça, porque Barça siempre hubo, ¿cierto? Gente que tenía la mamá viuda, era su deber ayudarla, sustentarla, pero se hacía eso para que la iglesia asumiera este cargo. Y Pablo critica ese tipo de gente también, pero la idea es que la iglesia sea un ambiente de misericordia para que nadie le falte nada. El tercer aspecto que él destaca es el aspecto de la igualdad y la fraternidad. Es decir, en la iglesia no existe clases sociales. En la iglesia hay una igualdad entre los hermanos, hay una fraternidad entre los hermanos. Toda esta división que separa la sociedad, ¿no es cierto? Toda esa separación del barrio alto con la población, del rico y del pobre, todo eso se deshace en esa nueva sociedad que Cristo formó en su cuerpo, porque ahí están unidos en Cristo. Y yo encontré fabuloso el texto que como él conecta eso con la cena del Señor, porque él dice, debieran reunir pobres y ricos alrededor de una misma mesa en la cena del Señor, símbolo de su unidad, conectando todos a Cristo.
Yo encontré fabuloso ese link que él hace como la mesa del Señor es el ejemplo de que no somos aquí ni ricos ni pobres, ni blancos ni negros, como vimos la semana pasada, ni chilenos ni extranjeros. Somos aquí un solo cuerpo, de hermanos en Cristo, la real y verdadera fraternidad, que Cristo compró con su cuerpo, y unidos así, en ese mismo nivel de igualdad, participamos como comunidad. Por lo tanto, la iglesia debe ir aplicando esos tres niveles no digo niveles, ¿no? Esas tres formas de justicia que nace a partir de ella misma y que solo se verifica en la sociedad cuando eso se verifique primero en la iglesia. Por lo tanto, antes de pensar en cualquier iniciativa, tenemos que volver a esos tres puntos fundamentales, ¿no es cierto? De nuestra relación con Cristo aquí: palabra, misericordia y igualdad y fraternidad, que es lo que Cristo nos enseña. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos principios? ¿No es cierto? Vamos a hacer lo que hicimos también la semana pasada, una contribución por participante, para que podamos dar nuestro toque personal y contextualizar eso a nuestro contexto acá de la Iglesia Pródigo. Así que dejo la palabra con ustedes. Yo creo que estar pendiente de la necesidad de los hermanos de la iglesia. Y de la iglesia, digo, no solo nuestra iglesia, a veces un hermano de una otra iglesia que conocemos, o sea, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de nuestros hermanos que podemos alcanzar y bendecir. Y ¿puedo decir otro? Claro. Y cómo hemos manejado nuestra plata. Eso es algo que me ha quedado muy fuerte. Así como he manejado mis bienes, no solo mi plata, o sea, mis cosas. O sea, ¿qué necesidad tengo de comprar esa cosa, de tener esa cosa? ¿Por qué? ¿Entiendes? No sé cómo que. Todo eso. Buenísimo. Dale, Rafa. No había levantado el dedo, pero bueno, me estaba moviendo. Pero quiero contextualizar la pregunta: ¿qué es que tenemos que hacer como iglesia? No. Estoy preguntando. Sí, esa es la pregunta. Ok, no, para no salirme de texto, usted sabe que de repente me salgo. Casi nunca. No me hagan bullying. Oye, Jocelyn, te estoy mirando que te estés riendo. Oye, sí, hay aquí un principal mandato para mí, que es que precisamente se desprende la justicia del Señor y del amor. Siempre hay muchos evangélicos que se olvidan también de la justicia y de ese Dios que es un poquito más nos ordena. Él es ir primero, dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Mi principal prójimo es mi familia y mi iglesia. Ese es mi principal prójimo. Mi iglesia, la iglesia. Anglicana, presbiteria, la iglesia. Yo estoy con la Mari y también la misma reflexión. No creo que además la pandemia ha servido para eso, para reflexionar de que para qué comprar eso, de que para qué. O sea, yo doy testimonio que Amós me preguntó a la semana, porque sabía que yo ya no recibía, que yo no ganaba en la clínica. Me preguntó si estaba bien. Y claro, yo no fui cara dura, le dije sí, estoy bien. Me podría llorar la carta, pero el estar ahí, el estar de verdad con el otro, no gastando. Yo
veces que estoy apretado, gracias a Dios, apretado pero bien, me doy cuenta de lo que se ahorra de plata. Fíjate, se ahorra. Eso, yo creo que salir desde el mí y de comodidad a vivir el amor al prójimo. A nuestro primer prójimo, a nuestro segundo y a nuestro tercero. Buenísimo. Tita. Al igual de lo que decía Mari, a mí es algo que también me ha confrontado mucho el tema de cómo administrar mis recursos, mi tiempo. Para mí el tema del tiempo ha sido siempre algo complejo, es algo con lo que siempre he sido muy egoísta. Entonces, no solo en temas de plata, o sea que también mi corazón tiene un problema con eso, pero para mí el tema de dedicar ese tiempo a mi hermano como para escucharlo, independientemente de que no tenga yo los recursos quizás para resolver su situación, el simple hecho de dedicarle ese tiempo que nuevamente no es mío en realidad, es también reconocer eso, que ese tiempo no es mío, es un tiempo que el Señor me compró. Entonces eso también es algo que a mí me pone a pensar, me confronta. Exacto. Yo sé. Creo que principalmente no desentendernos, no hacernos los lesos con eso. ¿En qué sentido? Porque en la práctica nos pasa que vivimos nuestra vida diaria y pensando solo en nosotros, como que nosotros esperamos un universo sin Cristo. A nuestro alrededor hay mucha necesidad. Entonces, yo creo que lo más importante, partiendo por no desentendernos, no hacernos los lesos con lo que le pasa a nuestro prójimo. Y concuerdo también con lo que decía la Mari, el tema de ser buenos administradores. Porque claro, yo también lo he vivido muy de cerca, en la experiencia de ser una muy mala administradora. Y claro, si no soy una buena administradora y quizás tengo el deseo de ayudar, si ni siquiera puedo administrar lo que el Señor me ha dado a mí, ¿cómo voy a ir en ayuda de aquel que lo necesita? Entonces, eso. Buenísimo. Miguel y Marce. ¡Dale, grandote! Hola Rafita, ¿cómo estás? Mira, muchas veces los hermanos nosotros nos confortan, ¿ya? Efectivamente estoy de acuerdo con el tema de lo que es la administración de nuestros bienes y de nuestro tiempo, pero creo que también es muy importante la palabra del Señor y la palabra también de apoyo, la palabra de ánimo de nuestro amigo. Ya a nosotros nos pasó cuando pasamos esta crisis, cuando nos robaron, los amigos no solo se hicieron presentes con alguna circunstancia en que lo que necesite te vamos a ayudar, y de hecho fueron los primeros que dijeron, o sea, no te preocupes, lo que necesites te vamos a ayudar, pero también fueron las palabras de aliento y las palabras y las oraciones que se hicieron. Entonces creo que nuestro deber como aplicación es también estar atentos a nosotros mismos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos de la misma iglesia, de nuestra comunidad, ¿ya? Y si bien es cierto, el llevar, el apoyarnos con bienes económicos es súper importante, pero también realmente llevarle una palabra de aliento, una palabra de vida, que nos puede ayudar. Buenísimo.
te parece, Marci? Concuerdo con lo que dice Miguel, porque como nosotros vivimos la experiencia, quizás no tuvimos la necesidad en sí de acudir a la ayuda que nos ofrecieron, pero igual se agradece que se sienta la gente presente, la que uno le tiene cariño y todo, de que se hayan ofrecido. La misma iglesia también ustedes nos preguntaron si necesitábamos algo, cualquier cosa avisáramos. Gracias a Dios no tuvimos la necesidad de hacerlo, pero sabíamos que cualquier cosa ustedes iban a estar ahí, y eso de verdad que se agradece. Buenísimo. Buenísimo. Dani y David. Estábamos como conversando qué más se podría agregar, porque quizás personalmente como que me llega harto el tema de conversar, digamos, de estar como al día de cómo están nuestros hermanos, cómo están nuestras personas cercanas, sobre todo estando acá en Viña, que nosotros estamos como recién llegados, como recién llegando a la iglesia y encerraditos acá, como que me desafía quizás también a involucrarme más, a quizás dejar de como que es difícil cuando uno está bien en la casa, realmente preocuparse de cómo está el otro, quizás con simples detalles, como hablaban el otro día por el grupo, de cómo estarán los hermanos que viven en los cerros con la lluvia. Siento que uno está súper bien en su casa, tiene un techo, y quizás podemos ser súper agradecidos de eso, pero como que igual me confronta en saber qué más podríamos estar haciendo con eso, con respecto a todas las necesidades que hay. Entonces, no sé, David tiene una buena idea. No sé si es una buena idea. A ver, de que me estuve acordando que una vez, viendo estos videos de este compadre, Brain Comfort, que me gusta harto el predicador argumentando sobre el tema del aborto, la gente, digo, cuando alguien te dice así como, porque cómo voy a criar a mi hijo y todo esto si no tengo los recursos y todo, él les dice así como, pero si alguien te puede ayudar siempre, tú vas a cualquier iglesia y te dan comida, si que le pides comida. Y yo me preguntaba así como, Chota, si en general, así como en la iglesia en la que estoy, si yo algún día le estoy predicando a alguien que necesita comida, yo puedo decirle así como, sí, vaya a nuestra iglesia y le vamos a atender. Entonces, no sé, de repente siempre he pensado que sería bueno. Una vez en la quinta, de hecho, me pasó también que estaba ensayando y tocaron el timbre y apareció una señora y me pidió de comer, así, y así como, igual por general soy súper así como, ¿qué querrá realmente? Pero de verdad se notaba muy angustiada porque me decía que necesitaba comida y fue a la iglesia a pedir comida, y así, ya, espera un poco, y entro y no pillé nada, no había nada, así, abrí todos los cajones, había muchos cerrados y no pillé nada, así, decía, chuta, ¿qué le voy a decir ahora? Así. Entonces, de repente sería algo bueno saber que, no sé, además de la canasta, obviamente, que hacen para todos, que en realidad imagino que eso queda guardado por ahí, bueno, ahora, que es plata. No sé, sería bueno saber si podemos así como decirle a la gente si le vamos a dar comida. Un banco de comida. Sí. Sí, eso de hecho lo hemos hecho en más de una ocasión, porque en más de una ocasión ha surgido gente pidiendo cosas, ¿no? Y teníamos justo cuando teníamos ahí se va juntando para la canasta, de ahí sacábamos, ¿no? Y bueno, hay más cosas que se pueden hacer, incluso más que eso. Los que están ahí solamente con voz, no sé si están ahí. Pablo, ¿está por ahí? Sí, aquí estamos. Buena. Vamos a poner la cámara. Digamos, un poquito tarde estábamos entregándole unas cositas a los abuelos de la nave. Sí, el tema claro, de como estaban compartiendo todos, de administrar los dineros, de poder ser solidario, es un tema que claramente de repente como que uno se preocupa, pero quizás quedó ahí nomás, como que no queda en el acto. Entonces, eso creo que me tocó a mí personalmente bastante el tema, porque claro, o sea, uno de repente piensa que sus problemas son como
casi el fin del mundo, pero al ver las demás cosas es como hay que abrirse a poder escuchar, a poder, como decía el Miguel, también dar una palabra de aliento. Y quizás hay gente que no puede ayudar económicamente, pero sí puede ayudar en lo emocional. Entonces eso como comunidad creo que es importante que personalmente, claro, pues, en vez de solo preocuparnos, actuar también. Entonces quizás eso como que me llevó a esto. Esa en realidad. Buenísimo. Pozo, ¿está por ahí? Soul. Sí. ¿A qué había que responder específicamente? ¿Cómo podemos nosotros aplicar lo que hemos visto? En mi caso, ideas, así. Todavía no se me ha ocurrido nada, pero me gustaría tener un plan como a largo plazo. Bueno. Para ya cuando tenga mi independencia poder ayudar de una forma como estratégica, constante. Me gustaría que sea de esa forma. Amos, yo puedo decir algo. Mira, lo que pasa es que a mí personalmente me gusta la comunidad que nosotros tenemos como iglesia. Creo que el cuerpo que nosotros sustentamos en un cuerpo de iglesia está súper bien unido, a pesar de que en algunas circunstancias, por supuesto, tenemos más afinidad unos que con otros. Pero siempre estamos, creo yo, atentos a lo que pueda estar pasando las otras personas. Ya recuerdo una vez que estábamos conversando precisamente con el Pozo, de hecho, teníamos muy poco tiempo de conversar y estábamos hablando sobre la salud de la mamá de la Marcela. Y me acuerdo muy bien, me quedó muy grabado, que el Pozo nos dijo, oye, pero hagamos algo porque esto es súper costoso, hagamos algo porque esto se necesita que ustedes tengan apoyo. Y de hecho, a pesar de que no se hizo, fue tan gratificante saber que aunque llevábamos poco tiempo de conocernos, no sabía las circunstancias completas, él se manifestó con la intención de poder hacer algo. Y no solo él, sino que toda la comunidad. Y eso a nosotros nos marcó algo. Entonces, con esas cosas pequeñas podemos de pronto hasta conocer las intenciones de cada persona. Y como digo, eso me marcó harto y siempre lo recordamos con Marcela, esa frase del Poncho precisamente, hoy hagamos algo de inmediato. Entonces, creo que nuestra comunidad no nos está haciendo mal, al contrario, creo que somos un buen pueblo. Buenísimo, sí. Y fíjate que esa es gracia de Dios, ¿no? Que va obrando en nuestro medio. Y hay varias cosas en el área de la misericordia que son hechas y que no se sabe. Y que no es para publicitarse tampoco, ¿no? Porque obviamente para no exponer a las personas, pero también para no lucirse, ¿no? Como, mira cómo nosotros somos una buena comunidad, mira qué bueno, nosotros hemos hecho tal cosa. El corazón humano es peligrosísimo, así que incluso cuando hacemos el bien, hacemos el mal. Entonces, hay cosas que sí son hechas y que no se conocen, no son para ser conocidas tampoco, porque lo que importa es que efectivamente se logre con que no haya necesidad. Hay veces que no podemos como comunidad hacer ciertas cosas, sea por la no comunicación, por no saber, y uno de repente, no sé, decide aperrar o no entiende, no siente que tiene la libertad de repente de confiar en el ambiente de la comunidad, pero hay un esfuerzo, ¿no? de ir acercándose a las personas.
en la medida en que el Señor nos permita ir ayudando. Hay muchas otras cosas que se puede hacer, y ahí con creatividad, con la orientación del Señor, pero lo que es fundamental es, una vez que estamos bastante sólidos bíblicamente en qué es lo que Dios espera de nosotros, los frutos se ven en nosotros, en la misericordia natural, no una misericordia que es producto de un programa o de un ministerio establecido, sino que hay una misericordia que fluye de las personas y no de un programa en sí. Por lo tanto, yo debo y soy misericordioso por mi devoción a Cristo, independiente de si la iglesia tiene o no una, ¿no es cierto? Y si mi corazón y mi llamado está en eso, incluso soy yo el que ha sido llamado para ser el instrumento dentro de la iglesia y llevar la iglesia a un otro nivel en sus acciones de misericordia, ¿no es cierto? Entonces esas acciones externas que hace la iglesia a lo general, así como oficialmente, todo eso, ese es el fin de la línea, que se inicia con la devoción privada, ¿no es cierto?, con la misericordia de uno, que nace el corazón y que genera acciones de misericordia desconocidas, diarias, ¿no es cierto?, que puede comenzar, como dijo Miguel y Marco, con una llamada. Una llamada puede ser un acto de misericordia bastante grande, porque como dijo la Tita, tiempo también es, no dijo eso, pero tiempo es dinero, ¿no? Tiempo también es un recurso que Dios nos da y usamos bien, porque nos preocupamos con otros. Y de repente, para ciertas personas, recibir esa preocupación vale más que recibir dinero, por más importante y necesario que sea en determinados momentos. Sentir que hay alguien pendiente de ti, alguien que se preocupa contigo, eso en muchas ocasiones vale oro, ¿no? Y así es la dinámica de la iglesia. No sé si Soledad está por ahí también, si quiere comentar algo. ¿Está la Sole, mi prima? Está conectada, no sé si está con audio. Bueno, puede que no. Sole. Pero bueno, hermanos, vamos entonces pasar al momento de oración con la Mari.